Son las 12:33 aquí en Radio Belver 97.1 es radio. Estamos en nuestro espacio de trazos de historia de Baleares y Joana Yo nos está haciendo una pequeña crónica de lo que fue. Sí, seguimos con pues lo que comentaba, que el 2 de octubre un oscuro administrador de correos, no sé por qué oscuro, sí, pero algo haría. Sí. De nombre Manuel María González, hijo de labradores, nacido en la villa del Toboso, que había sido perseguido y procesado por masón y progresista. Viéndose libre de procesos, cambió de rumbo y se transformó en un voluntario realista. Impulsado por aquel entonces gobernador militar de Toledo, Rafael Maroto, se lanzó el primero a la rebelión y proclamó al frente de una partida en la Plaza Mayor de la Villa Talaverana, pues por pregonero público, al infante Don Carlos como legítimo rey de España. Así empezó la guerra civil. Hay que decir que este señor tuvo que salir corriendo, lo apresaron cerca de un poquito de Badajoz, lo arrestaron, lo llevaron otra vez a su sitio y a la villa de Toledo, a Talavera de la Reina, se lo llevaron a Talavera de la Reina y fue ejecutado junto con 2 hijos suyos menores de edad. Cosas de la guerra, sí, cosas de la guerra. Hay que decir que 2 años después, el 2 de marzo de 1875, nuestro general Weyler se casa con Teresa Santacana y Bargalló. Al poco de... no había cumplido los 6... Ay, perdón. Esto es el amor, el amor sí. Por Weyler. El amor. Es que saber que se casó con otra, esto no me ha sentado bien, no me ha sentado. Bueno, decir que Teresa Santacana tenía 18 años menos que él. Sí, tuvo 6 hijos con ella. El primero de ellos fue una niña que nació el 21 de diciembre del 75, o sea, poco más de 9 meses de haber contraído matrimonio. Ella, a pesar de ser muchísimo más joven que él, falleció mucho antes que él, mucho antes, 10 años antes. No sabe por qué falleció. Con 64 años, no he llegado a... Bueno, en aquella época... Pero bueno, en aquella época... Bueno, voy a ser muy breve, decir que también fue capitán general de Canarias, capitán general de Baleares, gobernador general de Filipinas y bueno, y ahora ya paso a la capitanía general de Cuba. El plato fuerte. Sí, el plato fuerte, el que más me gusta, el que más me ha enganchado y bueno. Fracasada la política de reconciliación de Martínez Campos. Sí. Escucho que se está colando ahí algún audio y ahora vamos a... Está ahí. Weyler es nombrado capitán general de Cuba en febrero de 1896 por Cánovas del Castillo. Sí. Al comprobar Weyler que el éxito de los rebeldes dependía del apoyo que estaban recibiendo tanto de los pueblos próximos como de los filibusteros norteamericanos, sí, que desembarcaban armas, organiza la reconcentración de la población civil, la cual consistía en aglomerar a los campesinos en poblados cercados. Ha habido gente que me ha dicho, uy, pues esto es igual que lo que hizo Hitler con los campos de concentración. Pues no, señores, nada que ver, nada que ver, porque lo que hizo Weyler con los campos de concentración fue reconcentrar a toda la gente, a todo el campesinado. Había animales, había pastos y para nada había todo lo que posteriormente pues puso Hitler. ¿Pero eso era para qué? Para reconcentrar a todo el personal, a todo el campesinado, ¿sabes? Para que no pudieran dar ayuda a Vamos, que no se rebelasen contra exactamente. España. Más que nada, para tenerlos controlados, exactamente. Sí, a ver, fue una propuesta muy eficaz, lo que pasa que muy compleja, por lo que estoy diciendo. Llegó un momento que no llegaban los alimentos, no llegaba nada y mucha gente murió. De hecho, hay un que me chocó cuando lo leí porque me hizo gracia. Había una carreta a la que le llamaban el carro de la lechuza Josefina Ortega. Sí. Josefina Ortega. El carro de la lechuza Josefina Ortega. Era el nombre que se le daban, que daban muchos a la carreta que a diario recogía los cadáveres de los cientos de reconcentrados en la zona occidental de Cuba, por donde comenzó la política implacable de Weyler. Y voy a decir una cosa, el día de la conferencia de Juana, que yo estaba presente, ya lo sabemos, yo estaba ayudándole con las fotos y cuando pusimos la de los huesos,
de miles y miles de cubanos muertos allí en esos campos. Vi la gente que yo estaba al lado de ella, el aforo, digamos, y hubo caras como de impresión al ver las fotos. Estás viendo cadáveres y huesos de personas. Fue impresionante, las fotos impresionantes. Hay que decir que, bueno, nuestro capitán general Weyler se adelantó 7 meses, ¿vale? Medio siglo, a lo que fue una de las peores, como he comentado antes, una de las peores prácticas del nazismo. La diferencia es que con lo que comentaba, Weyler, sí, hizo la reconcentración, pero había pastos, había animales, llegó un momento en que, claro, la comida y todo escaseó, ¿no? Y luego al ser una isla, pues eso es más difícil. Exactamente. Entonces, claro, cuando medio siglo después Hitler hizo lo mismo, exactamente no hizo lo mismo como una persona que me comentó, no, es que es lo mismo que hizo, no es nada que ver. No hubo cámara de gases, no hubo nada de eso. En este caso, la concentración la hicieron para que no se rebelaran en contra de la corona española, para tenerlo controlado, pero una de las consecuencias... Sí, porque la gente vivía como si viviera en aldeas. Lo que pasa que llegó un momento que faltó la comida, faltó la bebida. Bueno, esto pasó todo mismo. Las condiciones sanitarias eran nefastas, Esto pasó lo mismo en Estados Unidos cuando en la Segunda Guerra Mundial, cuando entró la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos, que fue el 7 de diciembre de 1942, o a raíz de Pearl Harbor. Todos los japoneses que vivían en Estados Unidos fueron reconcentrados en campos, lo mismo, para tenerlos controlados, lo mismo, es una cosa parecida, que no eran campos de concentración, de reconcentración, tenían sus cocinas, todo. Mismo. Pero tienen reservas, ¿no? Sí, más como las reservas que se tienen. Bueno, de esto hablaremos, que también es una de los genocidios de Estados Unidos que hicieron, que se están muy callados, pero bueno. Bueno, seguimos, el día 8 de agosto... Pero es privar de la libertad a las personas y bueno, cuando estamos hablando de guerra... Bueno, que hicieron con los indios, mal dicho los indios. Que no son indios, que son los verdaderos americanos. Exactamente. José María los cogieron los hombres en un sitio y las mujeres a 200 kilómetros. Sí, a los que se querían rebelar, pues... No, y hubo gente que se pudo escapar y siguió la raza, pero esto no es un genocidio. Para mí es un genocidio. Terminar con las razas, ¿no? Pues, está claro. De todas maneras, lo que siempre digo, no se puede juzgar con la mentalidad de hoy lo que sucedió hace más de 500 años, o 100 años, o 80 años. Es lo mismo que hay gente que dice que la Iglesia o el Vaticano pida perdón por la Inquisición de hace 300 años. No tiene nada que ver. Es absurdo, no tiene nada que ver. Es absurdo. Son mentalidades completamente diferentes. Muy diferentes. Sí, pero yo creo que aquí estamos valorando la vida, ¿no? La privacidad. Sí, pero no la puedes valorar con tu mentalidad de hoy. Es decir, eran otra época, otros usos, otras costumbres, otros fanatismos. Igual que España pida perdón por los genocidios que hizo por Perú y todo sitio, Sudamérica, no tiene por qué. No, pues que son conquistas, o sea, al final bueno, de acuerdo. Son choques entre civilizaciones. Los cubanos, igual que los puertorriqueños, lo que los puertorriqueños en menor escala, tenían la fuerza porque tenían a los americanos detrás, que los estaban protegiendo, a los estadounidenses. Tú imagínate, desde que Estados Unidos es nación, o antes, hasta ahora, no ha habido un mes que estuvieron en paz, ¿no? Siempre ha estado en guerra. La industria armamentística pita fuerte, sí. Son muchos millones, José María, son muchísimos millones como para dejar de ganarlo. Pero eso sí lo podemos juzgar con la mentalidad de hoy. Lo que no podemos es juzgar el siglo XV con la mentalidad del XXI. ¿No? Sí, pero la cuestión es de cuando se habla de reservas, por ejemplo, cuando habla de las reservas que todavía existen en los Estados Unidos de los nativos, que a ellos les gusta ellos dicen que se les llame nativos, porque indios no son indios. La primera vez que escucharon indio pues fue cuando llegaron los blancos y dijeron, ustedes son indios, ¿y por qué somos indios? No si eran... no, porque pensaban que habían llegado a las Indias, de ahí viene. Pero exactamente, entonces... en ese hecho, pues sí, eran sus tierras, era su forma de vivir, y bueno... Esta película que vemos del amigo John Wayne y compañía, que van allí y se cargan en nativos... El general Custer. Sí, no sé. Este es mío. Los invasores son ellos, lo mismo. Vamos. Continuamos. Ya habrá tiempo para tocar ese tema en su momento. El declive de Weyler empieza, se puede decir, el día 8 de agosto de 1897, cuando es asesinado el presidente Cánovas del Castillo.
Las consecuencias serán irreparables y funestas para el devenir español en Cuba y otras como colonias de ultramar. Subida de los liberales al poder, relevo de Weyler, como acabo de decir, y su regreso a la península. La pérdida de Cuba se veía inminente. La muerte de Cánovas y el ansia de poder de Sagasta, que fue el que prácticamente nos vendió a los estadounidenses. Cánovas. Sí. Casada con una antepasada mía. Ah, sí. Sí. ¿Parientes tuyos lejanos? No, Cánovas no, la mujer. La mujer. Pues nada, para que veáis lo que acabo de decir, con el ansia de poder de Sagasta hace que los Estados Unidos ofrezcan no seguir protegiendo más a los insurrectos a cambio de la sustitución de Weyler. O sea, nos quitas a Weyler y ya está. Y lo hacemos todo. Los tratos, ¿no? Sí, los tratos, los politiqueos, que por desgracia actualmente siguen estando. Esto se llama, en política, en el Congreso de los Diputados, las tramiras de los pasos perdidos. Porque hay una zona en el Congreso de los Diputados que se llama el pasillo de los pasos perdidos, y ahí hacen los trueques y los acuerdos, sí, después cuando exactamente ahí vas a hacer trapicheo. Yo te doy una autonomía, tú me das esto, tú me das otro y tal. Y esto va para acá, pero me quitas a esto y me pones al otro. Exactamente. Bueno, el cese por parte del gobierno español fue el día 9 de octubre de 1897. Dio paso en abril de 1898 a la intervención americana y a la ocupación de Cuba. El 25 de julio la ocupación de Puerto Rico fue en esa fecha. Fueron también los propios norteamericanos. Estadounidenses. Aquí es que me la apuntaré estadounidenses. No, norteamericanos. No, son estadounidenses, porque norteamericanos son canadienses. Bueno, también se han apropiado del norteamericano, o de Canadá son norteamericanos. Es que lo quieren todos, es que lo quieren todos. Los de Canadá también son norteamericanos, ¿no? Yo creo que sí, claro. que son. Bueno, hay que decir que los propios estadounidenses fueron los que más tarde aplicarían sin contemplaciones sus métodos de lucha contraguerrillera. O sea, me lo quito de encima, ¿no? Pero como me gusta lo que haces, yo también lo hago. Vale, voy a contar una anécdota. Durante la campaña sobre Pinar del Río se presentó de pronto el general Weyler con su escolta en el lugar donde acampaba la brigada, ¿no? Y fue recibido con todos los honores. ¿Qué pasa? Que por la noche, pues bueno, él tenía la orden de que nadie durmiera fuera de las tiendas de campaña, por los bichitos y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, el ni corto ni perezoso. ¿Eso en donde? En Cuba todavía. Esto en Cuba. Bueno, como he dicho, las condiciones de clima y la sanidad exigían que el soldado durmiera a cubierto. Entonces, y para que los soldados cumplieran la orden, se disponía de una ronda cada hora a pasar para que todos los soldados cumplieran con esa orden, ¿no? Bueno, pues recorría el rondín, que era el grupito del cabo y 2 soldados rasos, el campamento, cuando en un ribazo encontró un soldado que envuelto en una manta dormía a pierna suelta, fuera de la tienda, ¿vale? Se detuvo el cabo ante el durmiente y con el farolillo cerca del suelo, le mira, uy, este está incumpliendo, y empezó a pegarle sin patadas y a decir, oye, ¿tú qué haces aquí? Aquí no tienes que estar, ¿no? Y le dice, ¿no sabes que está terminantemente prohibido dormir al raso? Levántate enseguida si no quieres que dé inmediatamente parte. Pues nada, claro, el durmiente se gira, y cuál es la sorpresa del cabo cuando descubre que es Weyler. Ajá. Claro, él se queda con la lamparita así de la mano, cae sentado en el suelo como diciendo, hostia, ¿a quién estoy diciéndole que se levante? ¿A quién estoy pateando? Exactamente. Literalmente le estaba dando patadas. Entonces, claro, él le dijo, bueno, perdóneme usted y tal, no sabía que era usted. No te preocupes. De mañana, cuando acabes la guardia, dice, te presentas, porque claro, el que ha cometido el fallo he sido yo, no has sido tú. Tú has cumplido con las órdenes que yo di. El que ha cometido el fallo he sido yo. Entonces, mañana, cuando termines la guardia, te presentas ante mi escolta o secretario, ayudante de campo, que te dé una asignación y te lo gastas en lo que quieras. Vaya, pues no. O sea que no. A pesar de ser lo que fue, también era soldado entre sus soldados. ¿Realmente qué fue lo que fue como personaje? Aparte de todo lo que logró que parecía que no lograba, pero que al final logró bastante en su carrera militar, ¿no? Por lo que he leído y tal, dicen que fue una persona con muchísima suerte. Es igual lo que comentaba de la anécdota esta de Agramonte, ¿no? Porque los dos eran a la par. Los dos tenían la misma capacidad, inteligencia, saber en todo. Y la pregunta, o sea, ¿qué hubiese pasado si en vez de Agramonte hubiese caído Weyler?
Para mí Weyler como militar chapó. Estuvo ahí en momentos muy complicados y muy difíciles de la historia. Cuando no les interesó lo quitaron de en medio, como sucede, políticos porque que no son. es el caso único. Él en los últimos años también fue político, no era una cosa que le gustaba, porque él siempre decía